Bueno, hoy 21 de abril es un día que va a quedar seguramente en la historia de la Grey Católica, porque hoy ha fallecido un hombre muy especial, porque es el primer papa americano que ha salido de la Europa y es el primer papa argentino. Es increíblemente una cosa que no la esperaba nadie. Y tampoco esperaban que hoy muriera el Papa, porque ayer estuvo presente justamente al finalizar las Pascuas, ¿no? Sí, buen día, Jorge, y gracias por atenderme. Buen día, Julio. Sí, yo ayer no lo vi en directo porque estaba con las misas, todo esto de las celebraciones propias de la parroquia, tuve un bautismo, pero a la noche vi algo, no escuché todo el mensaje, vi un mensaje ahí desde arriba de la Basílica de San Pedro. Desde el balcón, sí. Ese balcón, porque los ángeles lo da de una habitación. Exacto. A un costado. Es decir que conozco eso porque estuve en Roma, una vez estuve 2 meses en Roma, haciendo un curso ahí en el Vaticano, un encuentro de sacerdotes. Así que lo veía desde mi habitación, veía la plaza de San Pedro, increíble. Y tengo videos de eso. Algún día lo vamos a ver. Algún día lo vamos a difundir. Sí, yo incluso contando cómo es la plaza de San Pedro, año 1995. Estamos hablando de un rato, hace un rato. 30 años. Hace 30 años, exactamente. Así que yo tenía una camarita y filmé. Sí, muy conmovedor. Yo esta mañana a las 5:00 recibí un mensaje en el celular y digo, no puede ser cierto. Aprendí el televisor que tengo en la habitación, en la pieza, y era cierto. Claro. Y digo, qué conmovedor, ¿no? Me conmovió mucho porque es una figura que no nos pasa inadvertida. Es una figura grosa la de Francisco. Grosísima. Sí, y lo digo para bien y para mal, porque Francisco para mal, cosechó muchísimas adhesiones, el respeto que tenemos gran parte de la iglesia, entre ellos por supuesto yo, y adhesión a su doctrina, que para mí fue muy buena, y también cosechó muchos rechazos. Fundamentalmente en la parte política, creo. En la parte política, porque se juntó con... Fuera y dentro de la iglesia, porque también hubo problemas políticos dentro de la iglesia. Exacto, también, su forma. ¿Sabes qué pasa, Julio? Que la iglesia durante muchos años, con papas para mí fueron buenos, tanto Juan Pablo II, a quien conocí, a Bergoglio yo personalmente nunca lo conocí, nunca hablé con él, pero Juan Pablo sí, Benedicto, fueron buenos papas, cada uno a su manera, pero la iglesia había entrado como una especie de meseta, y la historia avanzó, y avanzó. Y me parece que Francisco esto lo vio. Entonces, ¿qué se planteó él? Bueno, acá hay que empezar a hablar de que los tiempos cambiaron. Es decir, resulta que a lo mejor nos quedamos un poquito allá y hicimos la plancha, y después apareció Internet. Y nada más ni nada menos. Exacto. Y se terminó allá en los 80, también con intervención de Juan Pablo II, la famosa Guerra Fría, pero ahora reapareció de vuelta con una Rusia que quiere invadir, está invadiendo a Ucrania y quiere invadir otras partes de Europa, según parece, con un Estados Unidos siempre contrario y enemigo de Rusia y hoy muy cercano, pareciera. Los tiempos han cambiado mucho. El hombre es el hombre y la gente que sufre, la gente que sufre. Lo que yo sé por gente que conocí, me lo contó personalmente, hace unos años hicimos un retiro espiritual y lo predicó Monseñor Rossi, que hoy es el arzobispo de Córdoba y cardenal. Tuvimos 5 días con él, así que yo le hice muchas preguntas de cómo era Francisco, porque además Rossi es jesuita. Es jesuita también, sí. Claro. Entonces, más o menos, y a otros, por ejemplo, hace 2 semanas estuvo acá Jorge García Cuerva, que fue nombrado arzobispo de Buenos Aires por el Papa Francisco. Entonces hay gente que sí lo conoció y pero muy mucho. ¿Y qué te dicen? Un hombre audaz, un hombre que iba siempre para adelante, cercano, que se caminaba a Buenos Aires, que anduvo siempre... Villero. Exacto, anduvo por todos lados charlando con todo el mundo, cualquiera que lo parara, pero también llegó a las periferias que a veces no se ven, a la pobreza esa que muchas veces no se ve. Sé que yo le pregunté a Jorge García Cuerva, hace 2 semanas, estábamos solo en la sacristía, le digo, se habla de la pobreza. Digo, ¿no te parece que una persona enferma
también es pobre. Y me dijo esto, sí, dice, pero hay diferencia estar enfermo con una buena obra social, y me dijo cuál, que vivir en un rancho y tener que hacer cola de varios meses y en ese interín te morís y sufrís más no teniendo nada. Y es verdad también. Es verdad. Y es muy verdad. Por eso, veamos todas las cosas. Yo creo que el Papa fue audaz, controvertido, lo que vos decías hace un rato, desde el punto de vista político, porque recibía, según algunas fotos, se veía con cara sonrientes a uno y con cara no tan sonriente a otro. Hay que ver qué fotos La famosa tomaron. cara con Macri. Claro. Pues ¿sabe qué pasa? Por un lado está la realidad, como lo hemos charlado, Julio. Sí. Y por otro lado, ¿qué se interpreta de la realidad? Y cómo uno quiere mostrarla. Vos trabajás, tenés tu medio, y sabés que si vos querés hacer quedar mal a una persona, mostrar todo lo malo. Y mostrar una foto donde tiene cara, como decía el Papa, Claro. de vinagre. Sí, sí, ¿Viste? sí, sí. Entonces, si ves, esta persona no está nunca contenta, lo que sea, y podés defenestrarla. O bien, si querés mucho una persona, así sepas que tiene sus cositas, como todos tenemos lo nuestro, la mostrás sonriente, que siempre está haciendo el bien, que esa persona es linda. ¿Viste cuando se alaba demasiado Sí, a alguien? sí, sí, sí. Y en política se da mucho eso. Hoy decía algo interesante el obispo de San Justo, lo escuché en la televisión esta mañana, o en la radio. Dice, el Papa Francisco, ¿saben por qué no quiso venir a la Argentina? Porque si venía acá le hubiese costado un montón volverse a ir. Y yo nunca lo había escuchado. Y vos sabés que yo lo creo. Habrá otros temas. Que Hay temas políticos. Él sí, decía sí. también que no quería que nadie que se le subiera arriba de él, de su nombre, políticamente hablando. En eso tenía un poco de razón. Sí, Los sí. argentinos también somos medio tremendos, ¿eh? No digo por un lado el kirchnerismo, Sí. por otro lado el macrismo y el mileísmo. Exacto. Todos querrían tenerlo acá, ¿no? Exacto, exacto. Y todos esos movimientos políticos generan adhesiones normales en algunos y fanáticas en otros, todos, ¿eh? Totalmente. Entonces él lo sabía, no era tonto. Es jesuita, es jesuita. Escuchaba esta mañana ¿Por qué también. no le explicás un rapidito, así, sencilla y simplemente, qué es ser jesuita? Porque no todo el mundo lo sabe. Siglo XV, España, un señor llamado Ignacio, era de un lugar llamado Loyola, que era militar, es herido en un enfrentamiento a espada, como era en ese tiempo, no sé si ya existía la pólvora, creo, bueno, es herido de una pierna, algo así. Y para restablecerse, lo único que le quedaba era leer algunos libros. Recién salía la imprenta, serían manuscritos y todo. Y le gustaba leer libros, a lo mejor de militar, pero le acercaron en la vida a algún santo y este tipo se transformó. Hoy lo conocemos como San Ignacio de Loyola. Ese fue el fundador de los jesuitas. A lo mejor le puso el nombre por Jesús, puede ser, no sé, jesuita, Jesús, eso lo desconozco. Él funda la Compañía de Jesús, se llama. Después, bueno, termina su vida en Roma, está enterrado en la iglesia del Jesús. Yo fui a rezar en la tumba donde está y me conmovió mucho porque es una figura muy importante. Y a partir de allí los jesuitas se dedicaron mucho a la educación. Acá tenemos Misiones, Yapeyú, toda esa zona del litoral. Que después como organizaban a la gente de acá, los oriundos del lugar, exacto, lo organizaba, fueron expulsados por la corona española, creo que la portuguesa también. La portuguesa también, y creo que el Papa de ese entonces también. Entonces los echaron de acá. Pero hicieron mucho y siguen haciendo. Así que... de ahí venía Bergoglio. Además siempre estuvo en lugares jesuitas, en el Colegio Máximo, en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, que en Santa Fe se cuenta la anécdota que él era profesor de literatura siendo sacerdote, y lo invitó a Borges. Y Borges fue y estuvo 2 o 3 días allí. Es decir, Borges que era agnóstico, algo así. Sí. Pero dice que a partir de ese día se hicieron muy cercanos y que fue muy lindo. Hay alumnos que recuerdan eso, los alumnos lo recuerdan, sí. Así que un hombre preparado, no era alguien improvisado. Y como te digo, con intrépido, audaz, intrépido. Vos te tomaste el trabajo de buscar, cuando te pedí hoy que me atendieras, sí. Te buscaste algunas cosas de Bergoglio. Mira,
él tiene muchos escritos, pero yo quiero destacar 3, sobre todo el último. Esta carta encíclica Dilexit Nos, que es sobre el sentido del amor humano y divino del corazón de Jesucristo. La Laudate Deum, sobre la crisis climática, habla como tenemos que cuidar el mundo porque es nuestra casa. Y para mí la más importante de todas es esta, la primera de todas, Evangelii Gaudium. Sí. Y yo quiero destacar algunas cosas. Fíjate lo que él dijo acá, si no es claro. Habla de la mundanidad espiritual, y no, te leo un poquito. No quiero ser pesado, pero la mundanidad espiritual que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la iglesia, es buscar en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. Es lo que el Señor reprochaba a los fariseos. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene de Dios? Es un modo sutil de buscar sus propios intereses y no lo de Cristo Jesús. Y además dice que toma muchas formas y habla de otros temas, por ejemplo, a las relaciones nuevas que genera Jesucristo. Fíjate, a relacionarnos en y desde Cristo, los que somos creyentes. Hoy que las redes y los instrumentos de comunicación humana han alcanzado un desarrollo inaudito, sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad. Es muy poquito, imagínate mirar. No, lógico, sí. Yo no puedo ser larguero en una entrevista, pero sí, habló clarito, que no pongamos cara de vinagre. A los sacerdotes nos dijo que cuando preparamos la homilía, está muy lindo, lo vuelvo a releer y releer muchas veces, a leer y releer, que nos dejemos herir por la palabra de Dios, que no sea una cosa, viste, ajena. Yo soy una especie de piedra y entonces hablo de memoria. A ver qué me dice la palabra. ¿Qué me habla? Me habla del corazón humano. ¿Cómo es mi corazón? ¿Cómo es el del otro? ¿Qué tengo que buscar, viste? Es decir, un tipo muy humano. Por eso mucha gente lo va a recordar bien, lo vamos a recordar bien a Francisco, a pesar de sus diferencias. Exacto. ¿Por qué? Porque fue audaz. Claro. Este hombre se fue a Irak, se metió en Irak, se metió en lugares con guerra donde le decían no vaya porque lo puede... Y se fue igual. Es decir, yo no sé, tengo entendido que quería ir a Ucrania. No lo dejaron porque ya está grande, qué sé yo. Fíjate vos, ¿no? Como el tipo, digo, este hombre, el Papa, perdón, ¿no es cierto?, del Santo Padre, esta persona tenía eso, él quería el bien, sin duda, y tenía su manera. Y tenía también, a lo mejor como la tenemos todos, yo voy a votar y tengo alguna opción política, sin ser fanático de nada, por supuesto, en mi caso busco lo que creo que es menos peor. Ya no lo busco en persona, y no solo en ideas, sino en consecuciones, saber qué hizo, qué no hizo, ¿viste? Buena persona no la conocés por lo que dice, yo la conozco mucho por lo que hace. Por lo que hace, por todo lo que hace, claro, es lógico. Claro. Vos sabés que tengo que cortar un poquito porque la extensión les cae mal a los muchachos del canal. Sí, pero hoy es un día muy especial. Y vos sabés que a muchos argentinos le cayó mal que estuviera en Chile, que estuviera en Brasil y que no estuviera aquí. Eso tal vez a algunos católicos le dolió, porque él no volvió a pisar a Argentina. Pero es un poco lo que dijimos al principio. Había motivos, seguramente. Sí, él algún motivo tuvo, que lo sabrá él. Yo te decía, el obispo de San Justo dijo que le hubiese costado irse porque estaba muy arraigado. Muy arraigado, claro. Era el hombre del mate. Cuando vamos a hacer retiros, que dentro de un mes acá en La Montonera, en Pilar, ahí se reúnen los obispos. Entonces me dice el obispo de acá, que obviamente era obispo cuando estaba Bergoglio acá en Argentina, dice, debajo de esa escalera, a la mañana temprano, antes que nos levantemos nosotros, él estaba cebando mate a un grupo de obispos amigos que habían estudiado juntos. Hay muchos recuerdos de él. Hay controversias, por eso. Yo hoy leía al que es el encargado de la Catedral de Buenos Aires, que es el cura Rossi, creo que él fue el que lo despidió cuando él viajó a Roma para ser electo papa, y decía que nunca tomaba mate, él tomaba café nada más.
Pero fíjate vos las controversias que tiene la vida de un personaje tan especial y tan carismático como era Bergoglio, ¿no? Y tomaba mate porque hay fotos de él tomando mate. Sí, claro. Y claro. tomaba en el Vaticano, tomaba mate. Sí. Y ahí en Buenos Aires se levantaba a 4:30, 5 de la 4:30 de mañana. la mañana, sí. Rezaba primero y después preparaba el mate y escuchaba las noticias por radio. Por radio. Eso me exacto. lo dijeron gente allegada. Y recibía el diario La Nación, lo contaba el canillita, digamos, de la Exacto. zona. ¿No? No era muy dado a esto, a la tecnología. No quería. No tenía televisión en la habitación. Exacto. Le había permitido a la Virgen del Carmen que no iba a mirar televisión. Le había prometido, es verdad. Sí. Bueno, muy bien. Era muy especial. Sí. Muy especial. Que no va a pasar desapercibido en la historia. No, claro, no. Va a quedar grabado. Este es un día tan especial porque estamos viendo la historia. Tenemos la suerte de poder ver parte de esta historia. Vendrá otro papa, hará sus cosas, sus cambios, sus mantenimientos, anda a saber qué, pero la historia de la Iglesia hoy, aunque sea por un poquitos años, pasó por la República Argentina. Así es. Por todos nosotros. Así es. Jorge, un millón de gracias. Muchas gracias a vos y que descanse en la luz de Dios.